Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, los desplegamos en titulares. Aquí están en Noticia México. Con un amplio lobby del sector privado, el Congreso rechaza la reforma eléctrica promovida por el presidente López Obrador, que buscaba fortalecer la participación del sector público en la generación de electricidad nacional. Horas después se vota por la reforma minera, también clave para el gobierno y para el país. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Colombia, en un país con un histórico conflicto armado, uno de los candidatos a la presidencia propone el perdón social. ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica el concepto en Colombia? ¿Por qué tanto ataque? Vamos a analizarlo. En Noticia Bolivia nace el llamado Pacto de Unidad del MAS para enfrentar nuevos intentos de desestabilización y de quiebre del movimiento político más grande del país, el movimiento al socialismo. ¿Cuáles son sus características? Vamos a profundizar en ello. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa con cambios a la ley minera para garantizar la nacionalización de la industria del litio. Todo esto tras el rechazo de la oposición a la reforma eléctrica que buscaba fortalecer la participación del sector público en la generación de electricidad. Tenemos detalles a continuación. El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al bloque opositor que frenó en la Cámara de Diputados la reforma en materia eléctrica fue contundente. Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Los votos de 275 legisladores del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados resultaron insuficientes para aprobar las modificaciones constitucionales que dejaban en manos de la estatal Comisión Federal de Electricidad un 56% del mercado de generación eléctrica, que asciende a unos 315,000 millones de dólares anuales. Primero muertos antes que faltarle al pueblo. Primero muertos antes que aceptar dádivas de las empresas extranjeras de electricidad, que dejar de luchar por la soberanía nacional. De esta manera, la oposición agrupada en el bloque Va por México permitió la vigencia de las disposiciones avaladas en 2012 que dieron prioridad a las empresas privadas en la generación y venta de energía eléctrica. Y para nosotras y nosotros, esa soberanía se alcanza mediante la concurrencia, obviamente, del sector público más el sector privado. Y por cierto, eso no es una ocurrencia del PAN o del PRI o del PRD, eso es lo que dispone nuestra Constitución. En este contexto y para garantizar la nacionalización del litio, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para cambiar la ley minera y con ello evitar que firmas transnacionales se apoderen del llamado oro blanco que pudiera encontrarse en territorio mexicano. Es un mineral estratégico para el desarrollo futuro. Ahí sí, para desplazar al petróleo. No se va a poder modernizar la industria sin el litio. Entonces, ambicionan el litio más que nada. Las modificaciones a la ley minera contemplan la creación de un organismo encargado de definir la política de exploración, extracción y aprovechamiento del mineral,
Los ciudadanos que respaldaron la reforma eléctrica se han sumado a esta propuesta al considerar que de esta manera se detiene un daño al país similar al que se le hizo con la privatización de la industria petrolera. Allí van los hechos, algo muy importante para conocer. Nos conectamos por ello con nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Veíamos el informe que nos enviaba más temprano. Eduardo, buenas noches, para preguntarte cómo finalizó en todo este contexto esta reforma minera que también resulta clave, fundamental para el gobierno, enviada por el presidente López Obrador en el Congreso, y el paso que viene. Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues ya el día de hoy ha concluido la sesión en la que la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista avalaron la reforma o la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer por la noche y que tiene que ver con modificaciones a la ley minera vigente. Cabe decir, Tatiana, que con esto ya se garantiza la nacionalización de litio en su primera parte, porque todavía se tiene que esperar la votación en el Senado de la República, donde también el Movimiento Regeneración Nacional en el gobierno y sus aliados tienen una mayoría. Por otro lado, también hay que decirlo, esto forma parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder de alguna u otra forma proteger de las empresas transnacionales que han venido a este país en busca de sus recursos energéticos, pues el litio, que resulta ser uno de los minerales que en el futuro será muy importante, sobre todo porque sirve para el desarrollo tecnológico y la fabricación de muchos componentes que requiere la industria, por ejemplo, de los celulares y también de la industria automotriz, que está ahora desarrollando vehículos eléctricos y que requieren de baterías de larga duración. El litio es fundamental para este tipo de industrias. Es por eso que el presidente López Obrador ha dicho que este debe estar en manos de los mexicanos, y ahí en la ley minera se han ya establecido los pasos que tendrán que seguir los que siguen, o los gobiernos y las autoridades competentes respecto a este tema. Ahí se prohíbe el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y cualquier tipo de mecanismo que permita el aprovechamiento y también la exploración y extracción de litio a empresas transnacionales. Solamente el Estado mexicano tendrá esa potestad. Además, también se creará un organismo que será el encargado de regular toda la política en materia de la el día de hoy, en donde los partidos de la oposición, el Partido Revolucionario Institucional, el conservador Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática decidieron abandonar la sesión del Congreso, pero definitivamente sus votos no hacían falta para poder avalar esta reforma que requería de una mayoría absoluta, y eso se logra con 250 diputados más uno, y con ello ya se tenía el aval de esta iniciativa. No pasaba así con la reforma eléctrica, que el día de ayer fue rechazada por la oposición porque se trataba de una reforma de materia constitucional, y eso requiere no solamente el aval del Congreso, sino también del Senado y además de la mayoría de los congresos estatales. Eduardo, finalmente para terminar y toda esta información sumarla al análisis para despedirte, ¿lo de Senado será entonces un mero trámite? Prácticamente diríamos que quedaría aprobado. Así es, Tatiana, esta misma semana tendrán que discutirla y eventualmente aprobarla los senadores, donde el partido Movimiento Regeneración Nacional cuenta con mayoría. A eso hay que sumar a sus aliados del Partido Verde Ecologista y también del Partido del Trabajo. Sin embargo, probablemente habrá una discusión en la que los partidos de oposición pues expondrán sus alegatos y sus posturas, y también pueden recurrir a la estrategia que aplicaron el día de hoy, que tiene que ver con abandonar la sesión de ese día, la sesión de discusión, y dejarlo todo a la mayoría que sin duda alguna ahora mismo cuenta ya el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Gracias, Eduardo. Como dicen algunos por allí, pues que te vaya bonito, porque si tienen los votos para lograr en el Senado la aprobación, pues que bienvenido sea. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Rentería, periodista, analista político mexicano, nos acompaña desde Acapulco. Gustavo, muy buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo está?
Hola, querida Tatiana, gusto en saludarte. La vez pasada que me hiciste el favor de dar este espacio, andaba en Acapulco. Hoy estoy en San Miguel de Allende, Guanajuato, una zona verdaderamente histórica, llena y cargada de historia, porque en esta zona de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, Guanajuato, se fraguó la independencia nacional. Aquí un sacerdote en el atrio de una iglesia empezó a tocar la campana y llamó a la insurrección en contra de los españoles, y aquí nació realmente México, aquí nació la patria. Pero de igual manera te saludo con afecto y con respeto. Déjame saludarte a ti, al amplio auditorio, y decirle a Eduardo que ha hecho una síntesis muy interesante, sin adjetivos, y bueno, como tú dices, es la hora de opinar. Muchísimas gracias, pero antes de entrar en materia, permíteme preguntarte a propósito de esto, de esa historia fascinante que nos estás contando, y así recordamos en Telesur. Estás en un lugar histórico, por lo que vemos detrás de ti. Efectivamente, estamos en una zona del centro de Dolores Hidalgo, donde pues muy cerca el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla pues llama a la resurrección. Y era ya un momento donde los españoles maltrataban a nuestros indígenas, se habían llevado nuestro oro, habían acabado con muchas de nuestras costumbres. Por ejemplo, encima de nuestras monumentos, de nuestras ruinas ahora, pues encima pusieron iglesias católicas. Estoy hablando que nosotros no profesábamos la religión católica. Y ya no hablemos de Guanajuato, hablemos, por ejemplo, del centro histórico de la ciudad capital. Encima del Templo Mayor, es decir, donde está Palacio Nacional, donde está la plancha del Zócalo capitalino, siguen escarbando los especialistas y encuentran todavía ruinas de nuestros antepasados. Efectivamente, hay una zona fabulosa, y debo decirte, Tatiana, amigos de Telesur, que San Miguel de Allende, Guanajuato, se ha convertido en una de las zonas turísticas más importantes del país. Aquí no hay playa. Les repito, estamos en la zona del Bajío, en el centro de la República Mexicana, pero por su gastronomía, por sus museos y por su arquitectura es algo bellísimo. Y algo para ir a la reforma energética de litio. Aquí muy cerquita en Dolores Hidalgo nació pues uno de los cantantes más famosos, búsquenlo ahí, googléenlo, que tiene inclusive una canción bellísima que se llama Caminos de Guanajuato, y le canta a todos los municipios y dice: aquí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Así es de que es una canción bellísima que se canta con mariachi, que bueno, sé que allá en Venezuela también lo aman como nosotros los mexicanos. En Venezuela y tantas otras partes de nuestra América Latina, y ahora que hablas de el sacerdote, bueno, reivindicado además por el presidente López Obrador en las pasadas conmemoraciones históricas. Gustavo, gracias por contarnos de todo esto. Decir además que qué envidia poder estar allí y conocerlo, en algún momento será. Y entrando en materia, primero con todo lo que ha pasado, primero analizar la reforma eléctrica. Parecía que ya estaba cantado que por no tener una mayoría absoluta, teniendo en cuenta que es una reforma constitucional, el gobierno no lograría, y los partidos aliados del gobierno no lograrían avanzar con esta reforma. ¿Qué crees? Fíjate que tu pregunta es muy interesante y también muy inteligente, Tatiana, porque el presidente López Obrador, Morena y sus aliados, que es el PT y el Partido Verde Ecologista de México, sabían perfectamente que no les alcanzaban los votos. Y muchos se preguntaban, ¿para qué llevar las cosas al extremo? Si no va a poder reformar la Constitución Andrés Manuel López Obrador, ¿para qué ir a una votación donde la va a perder de todas? Y creo que ahí está lo más interesante de la discusión, porque lo que quería López Obrador era exhibirlos. Hoy en la mañana, como bien lo explicó Eduardo, calificó de traidores a la patria, de que prefirieron entregarle no únicamente a los privados, sino a los privados extranjeros la generación de la energía. Y lo que se quiere evitar, seguramente en Telesur y aquí en Es Noticia lo han comentado, se están pagando unas tarifas eléctricas, por ejemplo, en España, que controla la IP, la iniciativa privada, la producción,
verdaderamente estratosféricas, impagables. Eso es lo que se quería evitar en México. Pero, repito, tu pregunta es muy interesante porque lo llevó al extremo Andrés Manuel López Obrador. Pero les duró, yo diría, la victoria, es una victoria pírrica, muy poco tiempo, Tatiana. Porque también lo explicaba Eduardo, ayer en la noche, antes de la votación, envió el presidente a la Cámara de los Diputados una reforma a la ley minera, donde se nacionaliza, donde queda la exploración, la explotación y el aprovechamiento de uso exclusivo del Estado mexicano. Y el litio, para explicarlo con palabras muy coloquiales, es un mineral que almacena energía. Imaginen una gran pila. Y esta se está peleando entre la industria automotriz, sobre todo ahora con los autos eléctricos, quieren litio. Para darnos una idea de lo que estoy hablando, hace apenas 16 meses, una tonelada de litio se comercializaba en el mercado internacional, Tatiana, en $7,000. Y hoy se puede cotizar en el mercado internacional la tonelada de litio en $78,000. De ese tamaño es lo que hoy pasó en México. Algunos ya están diciendo que es algo similar a lo que pasó con el general Lázaro Cárdenas del Río, de que nacionalizó la industria petrolera y ahora la industria de litio. Así es de que esto fue ayer y el día de hoy, y en menos de 12 horas el presidente se anota un triunfo, querida Tatiana. Y esto quiere decir entonces también, como nos lo dices en palabras coloquiales, que todo el control de este recurso natural, que además es clave para el país, como lo es por ejemplo para Bolivia, que tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, queda bajo control estatal, Gustavo. Efectivamente, esto se aprobó y Eduardo también lo detalló muy bien al inicio. No se requería una mayoría, no se llama absoluta, se llama calificada, así lo dice la ley. 3/4 partes del Congreso, después que pasara en el Senado y en 17 congresos locales en la República. Tenemos 32 estados en México. Aquí la ley minera, como tiene mayoría de 50+1, Morena y sus aliados, pasó fácilmente. Y lo que hizo la oposición, en lugar de discutir, fue salirse. Tú le preguntabas a Eduardo, lo escuchó seguramente el auditorio, que será mero trámite ahora que va a la Cámara Revisora, que es el Senado de la República, la Cámara Alta. Así es de que, repito, la exploración, la explotación, pero sobre todo el aprovechamiento, le queda exclusivamente a los mexicanos, al Estado mexicano. Y quizá ese era lo más importante de la reforma eléctrica que ayer perdió Andrés Manuel López Obrador, porque lo demás... algunos analistas, fíjate qué ironía, Tatiana, de esto de la política entre la lucha de izquierda y derecha en México y en todo el mundo. Algunos dicen que el presidente López Obrador gana perdiendo, y lo explico, porque se va a evitar, desde el punto de vista de algunos internacionalistas y especialistas en la industria, pues demandas internacionales, indemnizaciones multimillonarias, y la realidad es que el presidente pues puede, permíteme el término coloquial, vengarse en las urnas, porque estamos a muy pocas semanas, a 50 días más o menos, de que vayamos a las urnas en 6 estados de la República. Te lo explicaba hace unos días, donde todas las encuestas, pues se habla de que va a ganar 4 de 6 gubernaturas el Movimiento de Regeneración Nacional, y prácticamente ya desaparece al poderosísimo PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que después de esta elección únicamente se va a quedar con 2 estados, Coahuila y el Estado de México, querida Tatiana. Y en todo este contexto político, permíteme volver a este asunto de la reforma eléctrica, que de hecho también se tomó el pulso en el pasado referendo. Veíamos gente en la calle que decía, lo que queremos es que los recursos naturales regresen al poder del Estado, al sector público, y así se entiende también que es de las y de los mexicanos. ¿Cuánto de todo esto queda claro que el sector privado
tiene la conexión directa con el PRI, el PAN y el PRD. Hay un video que el presidente López Obrador presentó la semana pasada de un reconocido empresario que tiene relaciones directas con multinacionales energéticas, con parte de estos sectores políticos, pero ¿cuánto hay de eso? Seguramente no será solamente esa figura, serán muchos otros. Recordamos que además es de origen italiano. Efectivamente, un cabildero de origen italiano entró sorprendentemente a la sesión de la Cámara de los Diputados. Yo como reportero tengo que acreditarme, yo como reportero tengo que presentar las cartas que manden mis editores, mis jefes de mis distintos medios, para poder estar en los pasillos y en las salas de prensa como en cualquier otra parte del mundo. Y aquí estaba prácticamente sentado en una curul un cabildero de origen italiano, y por eso presentó en la mañanera Andrés Manuel López Obrador este asunto. Pero déjame regresar en el tiempo, Tatiana. Hay que recordar que esta reforma energética o de la industria eléctrica de López Obrador tiene cola que le pise. ¿Y a qué me refiero? Con el expresidente Enrique Peña Nieto se asegura que empresas como Odebrecht, esta empresa petrolera de origen brasileño, habría sobornado a funcionarios y también al gobierno de México para que a su vez sobornara a senadores aliados en ese tiempo al gobierno para que se aprobara la reforma energética. Y hay que recordar que el exdirector general de la petrolera mexicana Pemex está en la cárcel, está en este momento detenido, no ha sido juzgado, está en medio de un juicio. Y también un senador de Acción Nacional de apellido Lavalle se encuentra tras las rejas. Entonces, esta era, digamos, la contrarreforma ideológica que había propuesto desde campaña Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente, por eso dice que son traidores a la patria, porque no únicamente entregan el negocio a la iniciativa privada, sino a los extranjeros. En particular, hay una empresa que el presidente, como decimos en México, la trae entre ceja y ceja, es decir, con nombre y apellido, la española Iberdrola. Y esta empresa, por cierto, es la que controla el control de la energía, la venta de la luz, en España. Y ahora algunas familias se están quejando de que le está llegando el recibo hasta de 1.200 euros, o sea, no hay manera de pagar eso. Algunas no, Gustavo, millones de familias españolas literalmente no tienen con qué pagar la factura de la electricidad y mucho menos del gas. ¿Esta empresa tiene alguna conexión con Unión Fenosa que está presente además, y de qué manera en varias naciones de nuestra América Latina, Gustavo? Sí, es un pulpo, estas empresas multinacionales, en este caso conocida porque tiene un origen español, son empresas multinacionales, ganan tanto dinero que los estados, nación, tienen que protegerse de ellas. A ver, yo creo que viva la competencia, claro, vivan las inversiones, claro, pero regulados por el Estado, porque aquí lo que se pretendía es que se le diera la oportunidad a la mexicana productora de energía que se llama Comisión Federal de Electricidad, que fuera la primera que tuviera la oportunidad de generar, subirla a las redes de transmisión y los mexicanos la primera que le pudiéramos comprar, es decir, hacerla rentable. ¿Y por qué? Preguntará la gente. Bueno, porque de esa manera, sin importar quién gobierne, qué ideología esté en Palacio Nacional, tenemos la seguridad de que vamos a apretar un botón y se va a hacer la luz, de que vamos a apretar un control remoto y vamos a poder ver el televisor, de que vamos a tener las sodas o la fruta bien refrigerada. Cuando una empresa extranjera nos quiera dar el servicio carísimo, pues si no lo quieres pagar, no va a servir tu refrigerador, no vas a poder accionar tu televisor y no vas a poder apretar un botón para tener luz. El razonamiento era sencillo, pero repito,
lo más importante de esta lucha ideológica era la explotación, la exploración y el aprovechamiento de litio, que ya dio una cifra hace unos meses, $7,000 americanos y ahora $78,000. Creo que lo que hoy garantizamos o lo que hoy garantiza la Cámara de Diputados es que esto se va a quedar en México y el dinero se va a quedar en México. Por ejemplo, los bancos que operan en México, pues prácticamente el 90% del mercado son extranjeros. Las ganancias están en Europa. Eso es una tragedia. Ojalá hubiera más bancos mexicanos y las ganancias, viva la competencia, se quedaran en nuestro país, mi muy querida y respetada Tatiana. Pero que fuera de una manera equilibrada, para que esto además redundara en las necesidades más apremiantes de una nación. Para despedirte, Gustavo, decía el vocero de la oposición, hablando del PRI, del PAN y del PRD, todos esos partidos opositores, porque el de la Revolución, pues ya uno ve que está unido con los dos partidos tradicionales de la derecha, que lo que se ha garantizado es la soberanía con el sector privado. ¿Qué pensará la gente de esa frase, soberanía con el sector privado? A ver, en primer lugar, déjame hablar del Partido de la Revolución Democrática, el partido que luchó de la mano con Andrés Manuel López Obrador para llevarlo al poder. Ellos fueron parte del plantón en Reforma, en una de las avenidas principales de México, después de lo que ellos llaman el fraude electoral del 2006. Y hoy este Partido de la Revolución Democrática, que fue el que fundó Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Rosario Ibarra de Piedra, que acaba de morir, el propio Andrés Manuel y muchísimas izquierdas, hoy está aliado a la derecha. Esto es verdaderamente loco, increíble. Bueno, yo creo que la gente tiene hoy un arma fundamental que se llama voto. Y ayer sí le dieron un golpe, un choque eléctrico a López Obrador, sin duda alguna, pero fue muy poco tiempo la victoria de la oposición. Con esta ley minera, en particular de litio, vuelve a ganar López Obrador. Y la gente, yo creo que va a ir entendiendo, porque ayer eran discursos muy técnicos. La gente irá entendiendo que ahora pues queda en manos, de manera mayoritaria, porque no se echó a perder o no se hundió a la CFE, sino que en manos de los privados extranjeros, este asunto de la energía. Yo creo que vamos a pegar un grito en el cielo, mexicanos, que estén a favor o en contra de la reforma, a favor o en contra del López Obrador, cuando nos aumenten el precio de la luz. O sea, un golpe en el bolsillo en medio de esta carestía internacional, de esta inflación, que en México no es exclusivo de ellos, sino en todo el planeta, es donde nos va a doler. Pero yo creo que las elecciones, repito, 6 gubernaturas en el 22, 2 gubernaturas en el 23, y después la madre de todas las elecciones, que es en el 24, donde está la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, y si no me equivoco, 16, 17 gubernaturas. Ahí está la decisión del pueblo con su voto, porque el voto sirve para elegir, pero también para castigar. El voto sirve para contratar a tus autoridades, pero también para mandar muy lejos a aquellos que te han fallado, que desde tu punto de vista no te han cumplido. Y esa es una maravilla que hoy tenemos en México, porque los votos ya se cuentan en nuestro país. Y muy respetada Tatiana. Muchísimas gracias por ese análisis, Gustavo. Con respecto a esto de ojalá y no se realice un incremento, por ejemplo, como lo hemos visto en Europa, que además es una verdadera crisis para toda la población europea, del pago de las facturas de energía y de gas. Ojalá que no llegue ese momento nunca, nunca, nunca a México. Gracias, muy buenas noches, Gustavo. Gracias por el análisis. A tus órdenes, Tatiana, un saludo hasta Venezuela. Buenas tardes, noches por ahí. Muy buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en un país con un histórico conflicto armado, uno de los candidatos a la presidencia propone el perdón social. ¿En qué consiste, cómo se aplica este concepto en Colombia? ¿Por qué tal nivel de ataque desde el uribismo? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia.
Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. En Noticia Colombia, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunció ser víctima de una campaña de asedio político y difamación por parte de diversos sectores de la derecha en el país. Nuestro corresponsal Hernán Tovar con los detalles desde Bogotá. La difusión de una foto de la visita del hermano del candidato presidencial Gustavo Petro a la cárcel La Picota el pasado 8 de abril y un documento que circuló al interior del mismo centro penitenciario con una supuesta serie de propuestas de perdón y olvido para beneficiar a algunos políticos y criminales es usado por algunos sectores políticos y por el candidato de la derecha colombiana contra la campaña del Pacto Histórico. Y justo mientras eso pasaba, yo estaba con mis hermanas rezando en la casa de la Madre Laura, de la Santa Madre Laura en Jericó, y el hermano del otro candidato era aquí a buscar votos de corruptos a cambio de rebaja de penas. Eso es un descalabro moral para el país. El documento que circuló en la cárcel La Picota no se encuentra firmado ni por el candidato ni tiene logos de la campaña. Sin embargo, ha servido para asociarlo con la visita que hizo Juan Fernando Petro para dar respuesta a una solicitud que hicieron algunos reclusos para conocer y conversar sobre derechos humanos, según la versión de uno de los participantes de la convocatoria. En el caso mío, porque se hicieron en celdas, hablamos espacio de unos 20, 25 minutos sobre temas humanitarios y no hubo ningún ofrecimiento bajo ningún aspecto por parte de la campaña del doctor Gustavo Petro. Además, también por una sencilla razón muy elemental. Nosotros no tenemos votos. Yo hace años que no hago política. Para analistas como Álvaro Villarraga, en el fondo, lo que se busca es afectar la candidatura, que hasta el momento encabeza las encuestas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Desde luego que beneficia al candidato de la extrema derecha, la derecha y el uribismo, que quiere más de lo mismo, que quiere la continuidad de este gobierno. Absolutamente neoliberal, absolutamente autoritario, absolutamente responsable de la crisis que se vive y del alto nivel de violencia y de violaciones a los derechos humanos que está advirtiendo las Naciones Unidas, que está advirtiendo el sistema interamericano y muchas voces. En ese sentido beneficia también el statu quo de mantener las cosas como está. Por su parte, el Pacto Histórico aseguró a través de su cuenta de Twitter que en su programa de gobierno no se contempla una reforma a la justicia basado en rebaja de penas, ni de amnistía o indulto. Además, señalaron que defenderán la independencia de la rama judicial. Hernán Darío Tovar, Telesur, Bogotá, Colombia. Entramos con el análisis, para ello nos acompaña desde Bogotá Federico García Naranjo, él es periodista, analista político. Federico, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está?
Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Perdón social propone el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, que entre otras cosas es un candidato que puntea, que encabeza las encuestas de cara a la primera vuelta el próximo 29 de mayo, pero en todo este contexto hay tremendo líos, ataques, más allá de un debate sano que a todo el país de hecho le serviría, y por ahí va mi primera reflexión que te pido, hablar del perdón social, Federico. Sí, el perdón social es una idea que Gustavo Petro ha venido agitando desde hace varios años y la ha vuelto a mencionar en las últimas semanas a propósito de la campaña electoral, que es una noción que él toma del filósofo francés Jacques Derrida, quien sostiene a propósito de la situación de posguerra en Europa tras el genocidio perpetrado por los nazis, pues que era necesario reconocer que solo se perdona lo imperdonable, es decir, solo tiene mérito y solo existe un perdón de verdad cuando suceden agresiones y ofensas imperdonables que por supuesto es un ejercicio individual en donde, digamos, la persona lleva a cabo este proceso de sanación a través del perdón. En ese momento Derrida lo propone para la Europa de posguerra y Gustavo Petro lo ha retomado en concreto para la realidad colombiana, que como sabemos tiene un conflicto armado de más de 5 décadas. Una de sus expresiones más importantes, el conflicto armado con las FARC, llegó a su fin hace 5 años, pero su implementación ha sido un desastre y hoy Colombia exhibe índices de violencia muy preocupantes, masacres, ruptura social, desplazamiento forzado, asesinato por parte de las fuerzas militares, en fin. Entonces, a lo que llama Gustavo Petro en últimas es a abordar el espíritu de fondo del acuerdo de paz con las FARC, que pasa por el reconocimiento de lo que sucedió, que haya verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para que efectivamente la sociedad colombiana pueda reconciliarse. Esto, por supuesto, es un concepto que a mi juicio es muy pertinente, debe hablarse sobre él, debe conversarse en las familias, en las empresas, en la academia, acerca de cómo podemos como sociedad llegar a un perdón, a reconocer lo que nos pasó, decirnos la verdad y perdonarnos. Pero por supuesto esto ha sido utilizado por la derecha y por los medios tradicionales de comunicación para distorsionar el debate, plantear una supuesta oferta de impunidad por parte de la campaña del Pacto Histórico a delincuentes a cambio de votos, y el debate, que podría ser muy interesante, pues ha terminado diluyéndose y yendo hacia otros escenarios de falsedades, de mentiras, de medias verdades, pues que han enturbiado muchísimo el ambiente político en Colombia. Y esto realmente es muy lamentable porque es un debate tan necesario en Colombia. Usted cuando nos recuerda además sobre lo que significaba, además sobre las bases fundamentales que establecía el acuerdo de paz, necesariamente hay que recordar el plebiscito que se perdió, por muy poco, pero se perdió. Fuera de Colombia muchos decían, pero ¿cómo es posible que Colombia no anhele la reconciliación nacional, verdad, justicia, garantías de no repetición, etcétera, etcétera? Pero todo está muy marcado por la política. En esta oportunidad, ¿por qué no sería distinto? En este contexto además tan complejo que vive el país. Así es, estamos en una situación inédita en la que por primera vez un candidato de izquierda tiene reales posibilidades de ganar las elecciones, incluso en primera vuelta. Recordemos que las últimas encuestas le dan a Gustavo Petro un 47% de posibilidades de favorabilidad, lo cual lo acerca mucho a la mayoría absoluta. Y las otras campañas se han caracterizado por la ausencia de propuestas y se han dedicado a atacar a la candidatura del Pacto Histórico por todos los flancos. Aquí, evidentemente, lo que se hace es tomar una propuesta, digamos, de Petro, que lleva a que los colombianos y colombianas adelantemos procesos de reflexión íntima, por supuesto, sobre la base del reconocimiento de verdad, que haya una efectiva justicia, ¿sí? Que se lleven a cabo medidas de reparación, por ejemplo, que los distintos actores que han incidido en daños a las comunidades los reparen, en fin, que haya garantía de no repetición y que esto conduzca a la verdad y al perdón y a la reconciliación. Pero precisamente, Federico, sí, permíteme preguntarte, precisamente desde la perspectiva política, y por eso decía, y en este contexto electoral,
¿Qué tan oportuno era que el candidato Petro planteara la necesidad de este debate nacional, si bien tenemos ya este espejo de lo que sucedió nada más y nada menos con el plebiscito, en el que parecía realmente imposible que alguien votara en contra de la paz en Colombia, que era básicamente lo que se preguntaba: ¿usted quiere sí o no la paz para el país? Es cierto, ahí en lo del plebiscito se puede explicar de muchas maneras, hay mucha desinformación, mucho miedo, hubo muchas mentiras, en fin. Pero lo que sí es cierto es que Gustavo Petro ha hecho planteamientos que han llevado la complejidad al debate político colombiano. Ha planteado la idea de un nuevo modelo económico, ha planteado la idea de un nuevo modelo educativo, un nuevo pacto social. Es decir, es un candidato que ha complejizado el debate, que ha puesto a los colombianos a hablar sobre temas de los que nunca se hablaban, por ejemplo, el sistema de pensiones, que está en manos fundamentalmente de empresas privadas, y esto, pues, digamos, es parte de esa costumbre, de ese nivel que el Petro le impone al debate político. Sí es cierto que fue utilizado o está siendo utilizado por la derecha como munición contra la campaña del pacto histórico, insisto, sugiriendo que hay una supuesto intercambio de rebaja de penas o de impunidad a cambio de votos con políticos corruptos y para políticos que están en la cárcel, y ese es un riesgo que se corre. De alguna manera el discurso de la derecha es un discurso demasiado simple, basado en la confrontación, en el odio, en la descalificación, y lo único que tiene para venderse es que el otro es peor, ¿no? Que Petro es un peligro, que Petro no cumple sus promesas, que Petro miente, que Petro es un fraude, y esta manipulación que se ha hecho de la propuesta del perdón social y luego de la visita del hermano de Gustavo Petro a la cárcel de La Picota para hablar con el Comité de Derechos Humanos de los presos de esta cárcel, pues ha sido utilizado para distorsionar el debate. Ahora, es un riesgo que se corre. Por supuesto, en este caso hay que afrontar el debate, hay que explicar de qué se trata la propuesta y cómo no tiene nada que ver con un intercambio de impunidad por votos ni nada por el estilo, pero yo pienso que es una apuesta arriesgada pero válida, porque la sociedad colombiana, sobre todo las nuevas generaciones, han venido demostrando en los últimos años que son mucho más conscientes, están más informadas, están más interesadas en debatir sobre los asuntos realmente importantes de Colombia, y esto de nuevo es una prueba para que la sociedad colombiana pues abra el debate y sobre todo para que no lo deje distorsionar. Porque todo esto además se da, como bien recordamos, en un conflicto histórico que lamentablemente mantiene este baño de sangre. Vamos a revisar la siguiente información, Federico, y continuamos con el análisis. La misión de verificación de la ONU en Colombia visitó la región del Putumayo, en la región del pasado 28 de marzo. Allí se registró una masacre en medio de un operativo militar. Todo apunta a que hubo directamente ejecuciones extrajudiciales. Recordamos los detalles y seguimos con el análisis. Este fin de semana, la misión de verificación de la ONU en Colombia visitó la vereda Remanso, en Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo, donde el pasado 28 de marzo se registró una masacre, lo que inició como una presunta incursión del ejército para atacar a los jefes del Frente 48, disidentes de la FARC. Terminó con un saldo de 11 civiles muertos, entre ellos un gobernador indígena, líderes comunitarios y un excombatiente firmante de la paz. Hay contradicciones en las versiones que entregaron los mandos militares sobre el origen y desarrollo del operativo y no coinciden con lo recabado por los periodistas que acudieron al lugar. Mindefensa aseguró que el operativo se realizó en conjunto con la Fiscalía y el ente investigador reportó reconocimiento de los hechos 7 horas después de los combates. Los militares se mantienen en que no manipularon los cuerpos de las víctimas, aunque el acta de inspección técnica a cadáver de la Fiscalía comprobaría que sí lo hicieron. La Fiscalía arribó hasta el lugar para comenzar las pesquisas y toma de testimonios el 1 de abril. 4 días después del operativo, la misión de la ONU instó a los órganos competentes a avanzar en la investigación y esclarecimiento de los hechos. Reiteró la necesidad de fortalecer presencia integral del Estado para asegurar vigencia del Estado de Derecho, lo que requiere la implementación integral del acuerdo. Por otra parte, la noche de este domingo ocurrió la masacre número 33 en lo que va de año. Según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, sucedió en el municipio Tame, departamento de Arauca, donde un grupo armado interceptó un vehículo,
resultando 4 personas asesinadas, entre ellas una niña de 4 años y un niño de 8. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en ese y otros municipios aledaños, donde se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia producto de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Según Indepaz, entre 2020 y 2022 se cuentan 218 masacres, para un total de 834 víctimas. Además, el pasado 14 de abril fue asesinado Fabinson Ducuara, escalando a 54 la lista de líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año, una evidencia de la deficiente implementación del acuerdo de paz, contrario a lo que expuso el presidente Iván Duque ante el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada. Además, Federico, del llamado perdón social, lo que se anhela, y sobre todo desde sectores sociales, de organizaciones de derechos humanos, de tantos colombianos en el país, es una verdadera paz, tener tiempos de paz, pero para eso se necesita una paz integral. Y hoy vemos que, producto de la no implementación del acuerdo de paz del año 2016, hay una cantidad de conflictos casi que inentendibles en las formas como se expresan en contra de las poblaciones en Colombia. Y a ese escenario se va a la primera vuelta presidencial. ¿Por qué ese tema, por qué crees, no es fundamental en el debate en Colombia? Fue fundamental durante los últimos comicios electorales. Se decía que las FARC definían quién ganaba las elecciones dependiendo de si la propuesta del candidato era combatirlas o era hacer la paz con ellas. Una vez concluye el acuerdo, el proceso de paz, se firma el acuerdo y se desmovilizan las FARC. De alguna manera el tema de la paz, el tema del conflicto armado que ocupaba el centro de atención por parte de la agenda mediática y digamos que llamaba la atención del país permanentemente, digamos que al desaparecer ese tema fundamental, surgieron otros temas de preocupación para los colombianos vinculados con la corrupción, con la desigualdad, con la pobreza, es decir, con las situaciones estructurales que hacen de Colombia uno de los más injustos del planeta. Por eso el problema de la violencia, que ya no digamos es un conflicto armado de carácter político como el que existía en el pasado, sino que ahora asistimos a una multiplicidad de pequeños conflictos en diferentes regiones del país con distintos actores muy diversos entre sí, casi todos involucrados con el narcotráfico. Pues lo que vemos ahora es que ese pasó a ser un problema casi que netamente rural, mientras los ciudadanos o los habitantes de las ciudades están preocupados por la inseguridad, por el encarecimiento de la canasta familiar, por la corrupción, por la economía, por el desempleo, pues estos temas han dejado de estar, digamos, en primera plana y han pasado a ser más bien como, voy a decirlo de alguna manera, de una forma cruda, anécdotas, ¿no?, que se suceden cada tanto en las noticias, pero que no se asocian necesariamente con un fenómeno estructural de violencia. En ese sentido, la responsabilidad del Estado es gigantesca, porque no solamente, como tú lo dices, Tatiana, el gobierno de Iván Duque prácticamente no ha implementado el acuerdo de paz, lo que ha favorecido esta situación, sino que incluso pues está demostrado cómo en algunas regiones algunas estructuras de las fuerzas militares tienen complicidad con algunas estructuras ilegales, lo que por supuesto hace muchísimo más difícil resolver el problema. Entonces, por supuesto, aquí nos enfrentamos hacia una situación de degradación de la violencia que hace, digamos, plantea un reto mucho más fuerte, mucho más importante para el nuevo gobierno, porque si bien el proceso de paz con las FARC fue difícil, pues por lo menos se logró que con un proceso y con una firma se desmovilizaran alrededor de 13.000 personas en armas. En este momento asistimos a una multiplicidad de conflictos, muchos de estos grupos están profundamente degradados y pues será, digamos, se requerirá mucha imaginación y mucha pericia política y sobre todo mucho respaldo ciudadano del próximo gobierno para abordar esta situación. Todo este es el escenario electoral de cara a la primera vuelta presidencial. Federico, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Tatiana, un placer como siempre, un saludo a ti y a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, nace el llamado Pacto de Unidad del MAS para enfrentar nuevos intentos de desestabilización y de intentos de quiebre del movimiento político más grande del país, el movimiento al socialismo. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que hay de fondo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
Telesur siempre da más. En Noticia Bolivia, dirigentes del Pacto de Unidad realizaron un encuentro para debatir políticas internas y optimizar la gestión del gobierno, y esto luego que el expresidente Evo Morales denunciara la insistente campaña de la derecha para tratar de desprestigiar al movimiento al socialismo del que él es el presidente. Vamos a verlo. Este lunes en La Paz se dio la reunión del Pacto de Unidad, conformado por 5 organizaciones sociales a nivel nacional, entre esas el Movimiento al Socialismo. Asistieron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Para hoy hemos convocado a una reunión del Pacto de Unidad a nuestro hermano presidente, vicepresidente, al hermano Evo Morales Ayma, para clarificar las actividades, tanto actividades orgánicas, actividades políticas, también con el hermano gobierno, hacer el trabajo bien de cerca. ¿No? Cualquier actividad siempre va a estar coordinado entre nosotros, las organizaciones sociales y el gobierno y del instrumento político, ¿no? Ese es el objetivo. El expresidente Evo Morales sostuvo en paralelo una reunión de evaluación y planificación política con el gobernador de Cochabamba y asambleístas nacionales y departamentales, alcaldes y concejales. Ante la narrativa que se pretende instalar en la mediática nacional sobre una supuesta fractura del MAS, Morales hizo un llamado a la militancia a no dejarse confundir con las mentiras de la derecha golpista y sus medios, que buscan dividir y desestabilizar. Aseguró que la unidad del MAS está intacta. Añadió que el MAS es una organización que debate y resuelve internamente sus contradicciones, y que a diferencia de partidos opositores que se dedican a campañas de odio, llegaron al gobierno gracias al voto del pueblo, con un plan de trabajo para reconstruir la economía y la democracia destruidas por el régimen de facto. Al inicio de este mes, Morales denunció que la derecha activó un plan de descrédito hacia los líderes del MAS, vinculándolos sin prueba alguna con el narcotráfico. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Moldis, exministro del gobierno del expresidente Evo Morales, intelectual boliviano, nos acompaña desde La Paz. Hugo, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hugo, primero preguntarte acerca de la manera en cómo terminábamos el informe que preparaba nuestro equipo periodístico. Fue una denuncia muy grave la que hizo el expresidente Evo Morales hace algunos días, de ese intento de vincularlos a él y a otras figuras muy reconocidas en el país, de vínculos con el narcotráfico. Sí, a ver, la derecha en todas sus dimensiones, política, mediática, cívica, pero también en su frente internacional, o diríamos más bien en el epicentro de su estrategia hacia el gobierno, hacia el proceso de cambio, está manteniendo matrices que ya las había planteado durante los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales, es decir, haciendo referencia a la violación de derechos humanos, haciendo referencia a la tendencia autoritaria, pero también haciendo referencia a determinados grados de involucramiento con el narcotráfico. Esas tres matrices de opinión. Mayor variación desde que el pueblo regresó al gobierno a través de Luis Arce y a través de David Choquehuanca.
no ha sufrido mayor variación. Y es de ese contexto que hay que entender precisamente las declaraciones que hace el expresidente Evo Morales advirtiendo sobre una orquestación para involucrarlo a él y a algunos otros dirigentes en el negocio de las drogas. Pero incluso, Hugo, el presidente también denunciaba que había algunos sectores dentro del movimiento al socialismo que estaban aupando, lo que pasa es que no explicó de qué manera, y eso es lo que yo te pregunto, ¿qué opinas acerca de ello? Esa matriz desde la derecha tratando de convertirse en una verdadera narrativa. No, a ver, en lo que sí al mismo tiempo pienso la pregunta es quiénes le acercaron los audios al expresidente Evo Morales y si no hay un trasfondo del que obviamente desconoce el expresidente Evo Morales en el acercarse a aquellos audios, que no sea para mí, Tatiana, el de apostar desde adentro, ¿no? Es decir, desde afuera trabajar hacia adentro para generar un proceso de implosión en el gobierno y en el movimiento al socialismo, porque así como estoy absolutamente convencido de que no existe ningún elemento, de hecho Estados Unidos fracasó durante 14 años en tratar de encontrar un solo elemento, por lo menos que vincule a Evo Morales con el narcotráfico, eso no existe. Al mismo tiempo, creo que no es demasiado audaz aseverar de que la DEA trabaja vinculado a algunas autoridades del gobierno boliviano, ¿no? Esto también ha sido aclarado por el ministro de Gobierno. Entonces, la conclusión que yo saco es que estamos frente a una operación típica de la DEA, quizá incluso de la propia CIA, que trata de meter más leña al fuego en un momento donde existen tensiones y contradicciones al interior del movimiento al socialismo y en la relación del movimiento al socialismo con el gobierno. Tensiones y contradicciones que no son fractura, no son división, pero que son tensiones y contradicciones que no se pueden tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro, y en todo caso, a veces son contradicciones, lo vemos en tantas naciones de nuestra América Latina, con movimientos y partidos políticos muy fuertes, que es parte además del juego de la democracia. Lo importante es que se sepan dirimir las diferencias en beneficio de toda una población. Bueno, y allí entonces aparece esto que se ha llamado como el Pacto de Unidad. Habla el presidente Luis Arce diciendo, mantenemos esta unidad. ¿Cómo crees que asume esto el pueblo en general con este nivel de bombardeo mediático de todos estos medios corporativos aliados directamente con la derecha? A ver, en el marco de desarrollar la implosión como una táctica de desestabilización, los medios han presentado en los últimos días, pero también en las últimas horas, después de la reunión del presidente, vicepresidente con el Pacto de Unidad y la ausencia de Evo Morales, han presentado la idea de que ya hay una división. Eso no corresponde a la realidad, eso no se ajusta a los datos objetivos que están ocurriendo en Bolivia. El expresidente Evo Morales no participó del evento por un problema básicamente administrativo. Él ha señalado que no fue invitado y que por lo tanto participaría en una próxima reunión. División no hay. Seguramente la ausencia también puede formar parte de las contradicciones y tensiones. Claro, lo que pasa es que decirlo así también es echarle más leña al fuego a ese intento de narrativa. Lo que se esperaría es que evidentemente fuera el expresidente Evo Morales. Correcto, exactamente, ¿no? Quizá se tuvo que haber dejado las formalidades a un lado, los errores administrativos del Pacto de Unidad que no hizo llegar la invitación y quizá haber estado presente, pero que ciertamente le echa más leña al fuego. Pero hay que ser claros en eso, Tatiana, no existe una división.
Evidentemente, yo lo he dicho a algunos medios y no puedo desdecirme, creo que el riesgo de la fractura siempre está presente, es lo que acecha a todos los procesos revolucionarios, sobre todo, y a gobiernos progresistas y de izquierda, pero esa amenaza de la fractura se contrarresta al mismo tiempo con un gran espíritu unitario que existe en los diversos sectores del movimiento al socialismo, por lo que a mí me lleva a la conclusión que lo que hoy está planteado como agenda tanto para el gobierno como para el movimiento al socialismo y los movimientos sociales es encontrar la forma de gestionar, uno, sus diferencias, dos, encontrar la forma de la toma de decisiones, porque antes estaban concentradas en una sola persona. Evo Morales era presidente, era líder de las 6 federaciones, en fin, es decir, el líder de los movimientos sociales, presidente del movimiento al socialismo. Hoy no, eso ya no es así. El presidente Evo Morales no pudo ir a la elección del 2020, todos sabemos por qué razones. Él impulsó la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca, y lo reitero, él impulsó esa candidatura, no es que esa candidatura fue al margen de la voluntad o la decisión de Evo Morales, y entonces lo que corresponde, también lo ha advertido el ex vicepresidente Álvaro García Linera, es ver cómo se gestiona, cómo se encuentra el punto de encuentro entre el liderazgo histórico de Evo Morales, que es indiscutible, y lo ha reconocido el gobierno en un comunicado hace no menos de un mes, y al mismo tiempo cómo se complementa, decía, con el liderazgo político institucional de un presidente y un vicepresidente que tiene la responsabilidad, y hasta ahora lo están haciendo bien, de sacar al país del hoyo económico en el que lo metió la dictadura de la señora Áñez, y el del combate a la pandemia. Sí. Creo que es un tema, no es un tema, por tanto, de división, sino yo creo de la ausencia de una forma de gestionar las contradicciones y de la toma de decisiones. Por último, Hugo, esto también lo que plantea y alerta es que la derecha y la extrema derecha, que además fueron parte del golpe de Estado al expresidente Evo Morales, está muy alerta ante cualquier atisbo de una pequeñísima dificultad dentro del movimiento al socialismo. Eso también, ¿de qué manera entonces se observa? Pensaría uno, pero además se lo pregunto, tal es la fortaleza del movimiento al socialismo que tratan de quebrarlo. Sí, en las últimas horas salió una encuesta en un medio que no ha sido muy preciso en la difusión de sus encuestas durante el periodo electoral, cuando daba casi un virtual empate entre Luis Arce y Carlos Mesa, pero bueno, ese medio saca un dato interesante en la encuesta del día domingo, y es que entre las personas que tienen mejor imagen dentro del país, ¿no?, tanto de oposición como de oficialismo, los 3 primeros lugares están ocupados por Evo Morales, Luis Arce, Andrónico Rodríguez. Es decir, que los líderes del movimiento al socialismo concentran la atención de propios y de extraños. Ante eso, la derecha, que está bastante alicaída en una encuesta de un propio medio de la derecha, y que a mi juicio fue parte de la ofensiva contra el presidente Evo Morales el año 2019, la misma derecha admite a través de sus medios una gran debilidad, y por lo tanto refuerza 2 ideas, Tatiana. Por un lado, de encontrar la más mínima oportunidad para tratar de reeditar la experiencia del 2019. Es decir, en la medida que se le van cerrando todos los espacios legales y electorales, ciertamente la única alternativa que les queda es recurrir a un nuevo golpe de Estado. O la otra, el de utilizar
las contradicciones que son normales en un partido tan grande como el Movimiento al Socialismo, a meterle más leña al fuego y tratar de generar una implosión interna. Creo que va a depender mucho de la madurez que yo creo que la ha adquirido el MAS en 14 años, el golpe y todo eso, de procesar esas contradicciones, de no dejar de debatir ideas como ha planteado el expresidente Evo Morales en el transcurso de la tarde, pero al mismo tiempo de cerrarle todas las puertas a cualquier táctica de desestabilización de la derecha. Muchísimas gracias por el análisis, Hugo. Un placer escucharte siempre. Buenas noches. Buenas noches, Tena. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. No lo olviden. Nos encontramos mañana. Sigan con nosotros.